Hola, ¿qué tal? Yo soy Verónica Maldonado, astróloga y creadora de Life Alchemy. Esta clase está dirigida a todos ustedes que ya tienen una idea de astrología, que ya saben lo que significan los planetas, que ya ubican su carta natal, que pueden interpretarla, que saben lo que son los aspectos. Y les quiero platicar un poquito sobre los tránsitos planetarios y cómo interpretarlos en la carta natal. Esta clase estaba inicialmente dirigida a los que tomaron el curso de Conócete a ti mismo a través de tu carta natal, porque la última clase bono que les di, que no pudieron estar todos en vivo, pero que iba a quedar grabada, pues Mercurio retrógrado hizo de las suyas y no se grabó. Así que pues quedé debiendo esta clase y bueno, pues me tardé, pero pues ya que la estoy haciendo decidí hacerla pública porque a lo mejor hay varios de ustedes que ya tienen una idea y que a lo mejor les sirve un poquito saber en, pues cuáles son los tránsitos principales, cuáles son los tránsitos importantes que debemos monitorear, porque no todos son importantes para todos, ¿no? Realmente hay muchos tránsitos en el día a día que nos pasan pues completamente desapercibidos y que unas personas las van a vivir diferente que otras, ¿no? Todo depende si nos cae sobre un planeta, a qué grados están, si somos personas que nacimos en el día o en la noche. En fin, hay muchísimos detalles que ver. Hoy les voy a contar solamente sobre algunos, pero bueno, les comento algo, ¿no? La astrología predictiva, que es lo que se intenta al ver los tránsitos en un futuro, se intenta predecir las energías, qué es lo que se va a mover. Como tal, la astrología predictiva es muy complicada para realmente poder sacar a conclusión si va a haber un evento que se va a materializar o únicamente se va a quedar como una energía ahí, ¿no? De hecho, pues si no han visto el video en el que platiqué con Elias de Molins, muy interesante sobre la astrología predictiva y la determinación, o sea, qué tanto de nuestro futuro está predeterminado y qué tanto no. Chequen ese video porque de verdad comentamos sobre pues algunas técnicas, algunos puntos en cuestión de este tema de la predicción del futuro, que al final sea la astrología, sea el tarot o el I Ching, pues siempre los humanos tendemos a querer saber qué va a suceder. Entonces los tránsitos son sumamente útiles para darnos un panorama, definitivamente, pero sobre todo los tránsitos de los planetas lentos. Por ejemplo, pues a nivel colectivo era obvio que iba a suceder algo en el 2020 por la unión de Saturno, de Júpiter y de Plutón, estos tres planetas que se mueven muy lento y que muy pocas veces en la vida se unen y se unen además más de una vez porque pues todos retrogradaron, así que pues lo hemos sentido a nivel global, obviamente, pero también a todos nos ha pegado de una manera distinta y nos ha pegado, pues, hemos reaccionado muy diferente cada uno de nosotros y pues obviamente tiene que ver porque nosotros tenemos ya una configuración inicial cuando nacemos y esa es nuestra carta natal, es nuestra personalidad, es nuestra psique, es también nuestro camino de vida individual y por tanto, aunque haya pues temas a nivel global, como lo estudia la astrología mundial o mundana, realmente a nivel personal, los tránsitos que nos tienen que preocupar, más bien, u ocupar, mejor, ocupar, serían aquellos que van a estar relacionados con planetas de nuestra carta natal. Y eso es lo que quiero platicar un poquito con ustedes hoy, porque obviamente hay tránsitos que realmente no tienen gran importancia, que no los vamos a sentir, que no los vamos a ver, que no va a pasar absolutamente nada. Además de que, bueno, pues en astrología para poder predecir un evento, pues se necesita no nada más leer los tránsitos, sino progresiones, retorno solar, direcciones primarias, en fin, hay muchas otras técnicas de análisis para poder realmente, pues, por lo menos decir, pues este evento es muy, pero muy posible que se haga en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, pero los tránsitos sí nos marcan inicios, sí nos marcan cambios, nos marcan fines de ciclo, etcétera, algunos de ellos, y también pues es bueno estar pendiente cómo están transitando los planetas porque vamos a entender un poquito más de nuestro día a día. Para realmente saber cómo nos afectan los planetas necesitamos tener pues una especie de diario en donde
cuando la luna esté pasando por Escorpión y a lo mejor haga un aspecto con nuestro Saturno, ver cómo nos sentimos, a ver, porque no a todos nos pega igual, no un Mercurio o por ejemplo un Saturno sobre nuestro Mercurio natal, pues puede significar muchas cosas. A mí, por ejemplo, me ha traído ese mismo aspecto, me ha traído una materialización de un viaje o llevar a cabo una idea que había planeado, pero también me ha traído una completa falta de imaginación y de ideas, como sentirme completamente limitada o incluso deprimida a nivel mental. Entonces, realmente un mismo tránsito puede tener muchas interpretaciones y todo depende de nuestro nivel de conciencia, todo depende de nuestro nivel emocional en ese momento. No podemos realmente predecir algo específico, no podemos predecir que va a haber un accidente porque Marte haga un aspecto con Urano, aunque hay más probabilidad que otros días. Me explico, puede haber otra manera de poder llevar a cabo ese aspecto. Entonces, de verdad que es muy arriesgado decir que algo va a suceder porque un tránsito va a suceder. Se necesita un análisis mucho más profundo. Pero lo que vamos a hacer ahora es que vamos a analizar cuáles son los tránsitos que sí debemos monitorear y pues cuáles son las particularidades que podemos también tener más presentes con respecto a que algo se vaya a externalizar, como lo son, por ejemplo, los eclipses, y por eso estoy sacando este video ahorita, porque justamente esta época es buena para tenerlo en cuenta, y también las profecciones anuales, que hice un video sobre profecciones anuales también, si no lo vieron, igual les dejo la tarjetita, que es esta técnica helenística muy antigua, en donde de acuerdo a nuestra edad, pues hay una cierta área de vida que está más propensa o que tiene mayor prioridad o mayor interés de acuerdo a nuestra edad, y depende qué signo rija esa área, qué planeta rija ese signo, para entonces estar más pendientes de los tránsitos específicos en esa área y de ese planeta. Pero ahorita les voy a explicar un poquito más. Así que pues vamos a que ponga algunos ejemplos y pues nada, nos vemos en un momento más. Ok, entonces les voy a decir en qué nos tenemos que fijar a la hora de los tránsitos. Primero que nada, obviamente vamos a ver cuál es el planeta que está transitando y su naturaleza, su significado natural. Entonces, por ejemplo, si es Venus, pues podemos esperar que el tránsito va a ser muy amable, ¿no? Muy ligero, a lo mejor nos trae temas positivos, esa sería la naturaleza de Venus, traernos a lo mejor conexiones con otras personas, a lo mejor el dinero está involucrado o simplemente un tema de mejores conexiones o de pasarla bien un rato por el área de vida donde está transitando Venus. Es un ejemplo, ustedes tienen que ver los significados de Venus y relacionarlo obviamente con la casa de vida por la que está transitando. Por ejemplo, si fuera un Saturno, pues entonces podemos esperar que nos viene un poquito más de tal vez carga, de limitantes, de responsabilidad en el área por donde transite, o también que se concrete a nivel material lo que hemos estado trabajando, pero normalmente pues el significado de Saturno es que sí logramos el objetivo, pero a base de mucho trabajo, ¿no? Entonces es lo que tenemos que ir analizando con cada planeta y por qué área de vida está transitando, sobre todo los planetas lentos, porque los rápidos pues justamente son muy rápidos y normalmente no generan como grandes cambios en nuestra vida, ¿no? A lo mejor podemos sentir un poquito esas energías, pero no es como que vamos a tener una modificación en nuestro camino, ni mucho menos, dependiendo si están retrógrados o no, pero ya voy para allá. Luego, ¿qué aspectos hace el planeta que transita con los planetas de la carta natal? El aspecto más importante es la conjunción. Ese es realmente el aspecto que muy probablemente podamos sentir o que podamos vivenciar a nivel externo. Después de la conjunción le sigue en importancia la oposición y después la cuadratura. Pero realmente las conjunciones les puedo decir que es en lo que más nos tenemos que fijar y bueno, después los otros dos. Luego, ¿qué casa rige el planeta aspectado? Cuando un planeta transita por nuestro planeta aspectado, necesitamos ver este planeta, por ejemplo, si Saturno transita sobre mi Mercurio natal, entonces necesito ver las casas de Géminis y de Virgo, porque esas casas también saldrán afectadas por el tránsito y por la naturaleza de Saturno. Así que todo esto se va modificando con este tipo de tránsitos. Tránsitos que son muy importantes es cuando los planetas retrogradan. Si
hace conjunción ya sea con un planeta nuestro o con algún ángulo. Puede ser el ascendente o puede ser, por ejemplo, el medio cielo, pero por cualquier ángulo o con un planeta, normalmente los planetas retrógrados nos traen una enseñanza. Hay algo que quieren que veamos, que modifiquemos y que arreglemos por ahí. Entonces, por eso es muy importante aquí sí que hagan una especie de escrito cuando toque por primera vez el planeta, porque ahí es donde se destapa, digamos, la historia, cuando hace el primer contacto el planeta que va a retrogradar con nuestro planeta natal, y después, cuando retrograde, vamos a ver cómo sigue la historia hasta que la tercera vez, pues en principio ya debimos de haber aprendido esa lección y se desenvuelve, digamos, toda esta historia. Entonces es bueno tener un poquito de, pues ir apuntando qué es lo que vivimos para que podamos hilar los acontecimientos y los eventos y sobre todo al final darnos cuenta qué es lo que nos dejó ese planeta en tránsito con respecto a nuestro planeta natal y checar las casas que se afectaron y ver, ok, esto es lo que aprendí después de todo este tiempo que estuvo este tránsito enseñándome algo. Y por último, bueno, pues el estado del planeta natal, ¿no? Si está en domicilio, si está en caída, si está en exilio, porque por ahí podríamos ir previendo si el tránsito va a ser un poquito más difícil o un poquito más ligero o positivo, etcétera. Tiene mucho que ver el estado del planeta en la carta natal para nosotros poder decir, bueno, ese tránsito va a estar positivo o no. Y al ratito les voy a dar un ejemplo. Algo muy importante son los eclipses. Cuando tenemos un eclipse sobre un planeta natal, podemos esperar algún cambio, alguna transformación, algo importante realmente en nuestra vida con respecto al planeta en donde cae el eclipse y las casas regidas, así como la casa en donde está el eclipse, obviamente. Ok, entonces ahí sí les digo, pongan mucha atención cuando tengan eclipses sobre planetas porque podemos esperar que va a haber algún suceso y si no es un suceso externo, por lo menos a nivel interno, seguramente vamos a tener pues algo importante que vamos a estar visualizando, observando o sintiendo al menos. El segundo tema importante de los tránsitos en general tiene que ver con las profecciones anuales. Estas, ya hice un video sobre las profecciones para que lo vean si quieren, está un poquito más detallado. Empiezo desde cómo sacar la carta natal, así que se pueden saltar si ustedes ya saben, que me imagino que ya saben cómo hacerlo, pero se pueden saltar esa parte y explico un poquito más a detalle las profecciones. Pero esta es una técnica helenística muy antigua en donde cada año una casa de nuestra carta natal tiene mayor importancia y no nada más la casa, sino el regente de la casa. Por ejemplo, yo tengo 42 años, entonces mi casa profecta, que se le llama, es la casa 7. Mi casa 7 está en Tauro, ¿no? Entonces, a Tauro lo rige Venus. Entonces, primero, todos los planetas que pasen este año por la casa 7 hay que monitorearlos porque posiblemente también tengan un mayor impacto, por un lado. Después, los tránsitos de Venus. ¿Por qué? Porque Venus rige mi casa 7. Entonces, los tránsitos de Venus, en mi caso, este año, son más importantes. Y también los tránsitos que haya hacia mi Venus natal, hacia donde yo tengo a Venus en mi carta natal, que bueno, en mi caso es la casa 4. Entonces, va a tener la prioridad esta casa, todo lo que tiene que ver con esa casa, que son parejas, socios, clientes, todas mis relaciones más cercanas, pues van a tener prioridad este año, ¿no? Y los tránsitos que haya por acá, así como el regente. Ahora, si yo tuviera planetas dentro de la casa 7, también tendrían prioridad durante este año. Digamos que lo que los astrólogos helenísticos le llamaban al planeta que era más importante de acuerdo a, bueno, a esta medida del ascendente de las profecciones anuales, le decían el señor del año. Entonces Venus sería la señora del año y si tuviera planetas aquí también, esos tendrían mayor importancia este año en específico y obviamente por ende las casas que rigen esos planetas también. Ok, en mi caso no tengo planetas, entonces no es el caso, pero también para que lo tomen en cuenta. Ahora, un punto que yo tomo en cuenta a la hora de los tránsitos tiene que ver con este método que utilizaban en la astrología helenística. Como les he comentado, yo utilizo diferentes técnicas de diferentes tiempos
con respecto a si me han funcionado o no. Y esto lo he observado y personalmente me gusta mucho, funciona. Lo he visto con mis consultantes también. Y ustedes hagan la prueba y me cuentan, por favor, a ver qué opinan de este tema. Primero que nada, los tránsitos nos van a afectar de manera distinta de acuerdo a si tenemos una carta nocturna o una carta diurna, o sea, si nacimos de día o si nacimos de noche. ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, si nacimos cerca del amanecer, etcétera, si es diurna o nocturna? Porque si vemos nuestra carta natal, que esta sería la línea del horizonte, el sol, si está por debajo de la línea del horizonte, es una carta de noche, y si el sol está por arriba de la línea del horizonte, es una carta de día. Así es como podemos saber si tenemos carta diurna o nocturna. Ahora, de acuerdo a si tenemos carta diurna o nocturna, hay equipos de planetas, ¿ok? Que están en conjunto. Entonces, aquí los planetas que se utilizaban en ese entonces, pues llegaban hasta Saturno. No, todavía no descubrían Urano, Neptuno y Plutón. Estos son los planetas básicos. Y todos forman parte de un equipo. Obviamente, los líderes son la Luna y el Sol, ¿ok? Esto es como el centro de cada equipo. Entonces, por ejemplo, si yo les he comentado en los horóscopos que si escuchan su horóscopo, se fijen primero en el ascendente, después, si tienen carta diurna, en el sol y por último, si quieren, la luna. Pero en principio, para los que tienen carta de día, el sol va a ser más importante, y para los que tienen carta de noche, la luna va a tener mayor importancia. ¿Ok? Y después de esto tenemos que antes consideraban a Saturno y a Marte como planetas malignos o maléficos, y a Venus y a Júpiter como planetas benéficos. Pero, ¿qué tanta importancia o qué tan benéfico o qué tan maléficos son? Pues depende de la secta, ¿ok? Esto se llaman sectas, secta diurna, secta nocturna. Así que si nosotros tenemos una carta diurna, si nacimos de día, el Sol va a tomar mayor importancia, Júpiter va a ser el planeta que nos traiga mayores beneficios en nuestra vida, va a ser el mayor benefactor más que Venus, porque Venus está en el otro equipo, ¿ok? Pero cuando hablamos de los maléficos o de los planetas más complicados, que serían Saturno y Marte, entonces tomamos con que Marte, que está en el equipo contrario, va a ser el mayor destructor a la hora de los tránsitos o incluso sobre nuestra carta natal. Entonces, quiero que ustedes analicen en su misma carta natal, antes de ver cualquier cosa de los tránsitos, cómo les afecta, por ejemplo, a los que tienen la carta diurna, cómo les afecta Marte, cuáles son las complicaciones que les ha traído Marte en su vida. Y a su vez, Saturno. Saturno en principio es un planeta maléfico, como le llamaban, que yo le diría un planeta complicado, digamos, pero en este caso, para las personas con una secta diurna, Saturno puede llegar a ser mucho más constructivo que destructivo, y Marte sería en este caso el más destructivo. En el caso de la secta nocturna sería al revés. Venus sería el mayor benefactor, Venus sería el que nos trae mayores beneficios o mayores bendiciones, y por otro lado Saturno sería el planeta que más complicaciones nos da en la vida. Lo mismo les digo, estudien a los que tienen carta nocturna cómo ha fungido Saturno en su vida. En principio debería ser un poco más complicado que Marte en este caso, y Marte, para los que tienen una carta nocturna, pues es un poco más constructivo, aunque sea un planeta maléfico. ¿Por qué? Porque pues está en el mismo equipo. Ok, espero que esto les quede claro. Ya saben que siempre me pueden preguntar, mándenme correo ahí a info@lifealchemymx si tienen duda de cualquier cosa que les estoy explicando ahorita. Ahora sí, vámonos a la carta para dar un ejemplo. Ok, lo primero que vamos a ver en esta carta, esta es mi carta natal, la que está en el centro, y los planetas en tránsito en este momento, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué puedo ver en este momento? Es que Venus está por transitar sobre mi Urano. Ya podemos decir que está en conjunción por la orbe que tiene, ¿no? Cuando son planetas rápidos como Venus, como la Luna, como Mercurio, pues sí se le da un orbe mayor, pues unos 4 o 5 grados puede ser, y cuando son planetas lentos, 1 o 2 grados aproximadamente. Eso es dependiendo de cada persona, pero es más o menos el orbe que yo le doy. Entonces, pues en principio, ¿por qué sería importante en este caso Venus? Porque realmente Venus podría pasar
por aquí, pasa mucho, bueno, pasa cada año al menos, y no necesariamente tiene que suceder algo en específico, pero este año es especialmente importante y por eso mismo lo estoy monitoreando. ¿Por qué? Porque Venus es el regente de mi casa profecta, como les comentaba, ¿no? Yo tengo, por tener 42 años, la casa 7 como casa profecta. Pero lo que sí es que Venus es el regente de mi casa profecta porque está en Tauro. Entonces voy a estar monitoreando mucho más de cerca todo lo que suceda con Venus. Eso por un lado. Por otro lado, yo tengo un aspecto natal entre Venus y Urano. Es un aspecto que ya de por sí pues me ha diseñado un poco, ¿no? A nivel personal, a nivel relacional, etcétera. Entonces, cuando se repite un aspecto entre dos planetas, aquí yo tengo una cuadratura y en este caso sería una conjunción, pero son los mismos planetas. Así que también por eso se le da un poco de mayor importancia porque activa justamente este aspecto que tengo de nacimiento entre Venus y Urano. Entonces, esos son los aspectos que también, esos son los tránsitos, perdón, que también necesitamos ponerles más atención porque pueden activar eso que venimos a hacer y a trabajar. Recordemos que la carta natal es nuestro mapa y nada puede suceder si no está ya predicho o predestinado en la carta natal. Así que en este caso, pues este tránsito tendría un poco de mayor importancia. Ahora, Venus, considerando el tema de carta diurna, carta nocturna, pues Venus es un planeta que en mi caso tendría que tener mayor, ser mucho más benefactor. O sea, que yo puedo esperar que con este tránsito, pues nada malo va a suceder, ¿no? Van a ser seguramente sorpresas buenas, sorpresas agradables, que a lo mejor tenga que ver con mis relaciones en general, porque Venus rige mi casa 7 y mi casa 12. Entonces, todas las relaciones que tengan que ver con otras personas, incluso con sorpresas en cuestiones de dinero o incluso nuevos contactos, nuevas personas que lleguen a mi vida, podría suceder en este momento, en esta semana, y puedo decir que seguramente así va a ser. ¿Por qué? Porque Venus este año es muy importante y porque está haciendo aspecto a un planeta que ya de por sí tiene aspecto con la misma Venus. ¿Ok? Entonces aquí es donde podemos saber qué tránsito tiene un poquito de mayor importancia en este caso. Ahora, otro ejemplo, ¿no? Saturno. Saturno estuvo transitando por mi casa 3 los últimos 2 años y medio, 3 años. Entonces, vamos a pensar qué es Saturno, ¿no? Como les digo, siempre hay que ver primero la esencia, el significado natural del planeta. Y pues Saturno lo que siempre hace, prácticamente inevitablemente, es primero ponernos ciertas limitantes, primero ponernos trabajo, responsabilidad, en ocasiones carga, digamos que corta el flujo muchas veces natural de las cosas porque necesita que uno haga, que uno lleve a cabo las situaciones. Nada es de a gratis con Saturno. Así que pues lo que tuve que aprender estos 3 años obviamente es a trabajar, a tener una cierta disciplina porque justamente lo que les comentaba, ¿no? Hay que tener, pues hay que poner mucha atención cómo tenemos al planeta que transita, tanto el planeta que transita como el planeta natal, cómo lo tenemos en nuestra carta. Yo tengo a Saturno muy debilitado, aunque esté en la casa 10, que eso minimiza la debilidad que tiene, pero en principio tengo un Saturno debilitado y además es el planeta pues más que más me puede perjudicar porque yo tengo una carta nocturna y Saturno sería el planeta que más difícil me la pone, ¿ok? Entonces, pues en principio, ¿qué puedo esperar? Que me puede dar trabajo con este tránsito, ¿no? Siempre que Saturno esté transitando por alguna casa, pues me voy a esperar que me va a poner un poquito más de carga por ahí. Además de que es el significado natural, pero a lo mejor a mí un poquito más porque tengo carta nocturna y porque mi Saturno natal está debilitado. Esto no quiere decir que yo ya que sea una maldición de por vida, porque una vez que trabajamos con el planeta debilitado, que en mi caso tengo prácticamente todos debilitados, a Venus lo tengo pues quemado por el Sol, ¿no? Realmente Júpiter también, Marte, etcétera. Entonces, pues en mi caso me ha tocado trabajar con todos por separado para poder pues sacarles lo mejor, porque ese es el punto, que si nosotros tenemos un planeta en exilio, en caída o aspectando con algún planeta complicado como Saturno y Marte,
pues entonces necesitamos poner atención de qué es lo que ese planeta, cuáles son las cualidades positivas de ese planeta, porque todas tienen positivas y todas tienen negativas, e intentar exprimirlas y trabajar para sacar lo mejor de ellos. Entonces, les comento, los tránsitos, si nos afectan de una manera que nosotros consideramos negativa o positiva, también depende del nivel de trabajo, del nivel de conciencia que tengamos en ese momento con respecto a los temas de ese planeta. ¿Okay? Espero que más o menos se entienda y ahorita les voy a poner un ejemplo muy claro. Pero bueno, entonces Saturno pues sí me trajo mucho trabajo, ¿cómo les diré? Como tuve que hacer y rehacer muchas situaciones para aprender lo que he aprendido hasta ahorita con esta casa, pero al final, como siempre Saturno, si uno lleva el trabajo, pues entonces uno sale airoso o termina incluso con una cierta maestría. Y ahora pues llegó a Mercurio. Esta es la tercera vez que Saturno toca a mi Mercurio. Entonces Mercurio pues ya sabemos es la comunicación, son las ideas, es el comercio, las redes, la escritura. Entonces, bueno, pues cuáles son los posibles efectos de Saturno sobre un Mercurio, que nos sintamos limitados en cuanto a ideas, que incluso nos sintamos deprimidos, pero también puede ser que por fin llevemos a cabo o por fin veamos aterrizado, llevemos a concretar alguna idea, algún proyecto, algún escrito, algún libro o algún viaje, ¿no? Entonces, en este caso, como transitó 3 veces, que es lo que les digo cuando un planeta retrograda, entonces, independientemente de las cuestiones pequeñas que me hayan sucedido con respecto a todo lo que significa Mercurio, yo tengo que entender qué es lo que aprendí con las experiencias que me dio Saturno sobre mi Mercurio, que pueden ser muchas, pero al final vamos a sacar una conclusión de qué es lo que me dejó este tránsito que impactó a mi Mercurio 3 veces. Entonces, pues a mí que me dejó, pues darme cuenta que mis ideas no se pueden quedar en el aire, que necesito realmente llevarlas a cabo, que necesito tener una disciplina si quiero llevar a cabo una buena comercialización, si quiero poder ganar dinero de mi página o de mis videos, que eso vino a hacer Saturno, a aterrizar lo que había pensado hace mucho tiempo, pero que me llevó mucho tiempo porque Saturno también alenta, ¿no? Muchas veces las situaciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese aprendizaje, ahora que Saturno por fin está dejando a mi Mercurio, que fue la tercera vez que lo tocó, entonces yo ya tengo que haber aprendido la lección, tengo que haber concientizado qué fue lo que viví. ¿Okay? Recordemos, con el primer impacto se abre la historia, con el segundo pues estamos viendo cómo vamos a solucionar ese tema y con el tercero pues ya tenemos que haber liberado la situación, tenemos que haber tenido un aprendizaje y lo mismo cuando Saturno salga de la casa 3. Si hicimos el trabajo, quiere decir que podemos ya irnos a la siguiente lección, que es la casa 4. Ahora, ¿cuáles son los planetas que yo les recomiendo que pongan atención? Pues obviamente los planetas lentos, ¿no? Que serían Saturno, Júpiter, Plutón, Neptuno y Urano. Entonces, cuando Plutón transita por una casa o transita sobre algún planeta o sobre algún ángulo ascendente o medio cielo, pues siempre nos va a traer, en principio, crisis, seguramente, muertes psicológicas, muertes físicas, transformaciones internas, pero normalmente van ligadas a una crisis porque necesitamos destruir por completo lo que está para volver para que salga, ¿no? De las cenizas. Entonces, de alguna manera, todo lo que toca Plutón va a ser, pues, morir para renacer. Es como salir después como mariposa, ¿no? Prácticamente. Ustedes ya se saben el significado de cada planeta, pero estos son importantes porque de verdad que sí, no es que tengan un impacto el día que llegan al aspecto exacto. Es todo un proceso con los planetas lentos, pero si volteamos a ver hacia atrás, cuando transitaron sobre planetas, sobre casas, podemos darnos cuenta que de verdad sufrimos una transformación o recibimos regalos o nos costó más trabajo, pero algo pasó que de verdad algo cambió en nosotros cuando tenemos estos tránsitos. Lo que pasa es que cuando en el medio muchas veces no nos damos cuenta, pero tenemos que ser muy observadores porque, como les cuento, es un proceso largo. Con Júpiter, pues que podemos esperar que se expanda, ¿no? Obviamente Júpiter, pues en principio es un planeta benefactor, sobre todo para los que tienen carta de día, pueden esperar que cada vez que Júpiter transite por alguna casa, pues
seguramente que será un momento de expansión y de beneficios con respecto a esa casa o a ese planeta. También todo tiene un puntaje, ¿no? No nada más porque tengan carta diurna y Júpiter pase por ahí ya todo va a ser maravilloso, sino que también tenemos que tomar en cuenta cómo tienen a su Júpiter en la carta natal. En qué signo está, con qué planeta está aspectando, porque eso le va a dar mayor fortaleza o mayor debilidad. Pero bueno, eso espero ustedes ya lo sepan hacer y si no, pónganme en los comentarios para dar una clase sobre este tema de los exilios, debilidades, etcétera. Y Saturno, pues ya lo platicamos mucho, que es un poquito de trabajo, responsabilidades, cargas, pero también un momento de concretar y dejar una estructura muy fuerte sobre el área o sobre el planeta por el que transite. Neptuno es un poquito más difícil de monitorear porque como buen Neptuno no es fácil de agarrar, ¿no? No es fácil de captar a nivel mental. Son energías muy sutiles. Neptuno tiende a disolver lo que toca. Entonces, pues ahí puede haber momentos de confusión, puede haber momentos de ilusión o de mucha creatividad, pero es un planeta que va muy lento también y que no es tan evidente lo que sucede cuando Neptuno toca algún planeta. Así que bueno, pues esto hay que tenerlo, hay que ser muy, muy sensibles para notar sus efectos. Y bueno, Urano es muy importante, pasa casi 7 años, ¿no? En cada signo. Y realmente con Urano siempre lo vamos a notar cuando toque un planeta nuestro, cuando no toque un ángulo o cuando pase por una casa. Cuando Urano sale de una casa, ya esa casa no vuelve a ser igual. Definitivamente hubo muchos cambios, muchas sorpresas, inestabilidad, eh, cosas nuevas, ¿no? Que nos llegaron, muchas innovaciones a lo mejor. Entonces, pues es un tránsito también bastante largo, pero sí hay que estar monitoreando sobre todo cuando aspecte planetas porque definitivamente se vienen eventos. Normalmente ahí sí son eventos externos y muchas veces realizaciones, ¿no? Que nos damos cuenta de alguna revelación que se nos viene a nivel mental. Por ejemplo, en mi caso que está justamente transitando la casa 7, que es la casa más importante, pues es un poco como salir del paradigma de lo que son las relaciones en general, ¿no? A lo mejor todo lo que tengo que aprender, una manera nueva de relacionarme en general, entre otras cosas. Pero no me voy a adentrar a eso, pero Urano hay que tenerlo muy, pero muy presente. Ahora, les voy a poner un ejemplo importante con respecto a los eclipses que les comentaba. Ok, en el 2017 yo tuve un eclipse que me cayó exactamente sobre mi Saturno, ¿ok? Este, para empezar, este axis, pues obviamente es muy importante por donde están transitando los nodos, siempre son áreas de cambio para todos, ¿no? Entonces eso es a nivel colectivo, pero a cada uno de nosotros nos toca en una casa distinta. Mi casa profecta de ese año era Acuario, además. Entonces, este es otro tema que pues era una casa muy importante. No nada más Acuario era importante como casa, sino quién rige a Acuario. Y ahora solamente voy a utilizar el regente antiguo porque es la técnica que se utiliza en este caso, que es Saturno. ¿Ok? Saturno es el regente más antiguo de Acuario. Así que Saturno es el planeta pues que más importante de este año para mí. Saturno, recordemos que es el planeta que también más me cuesta trabajo porque soy una carta nocturna. Así que pues ustedes se imaginarán que tuve un eclipse sobre mi Saturno cuando era el planeta más importante del año, cuando es pues un planeta bastante complicado en mi caso y además pues era justamente estaba el axis de Acuario con Leo, que además cuando tenemos eclipses en casas angulares, eso también ténganlo muy en cuenta, va a ser mucho más importante, ¿ok? Esos cambios, esas transformaciones van a ser un parteaguas, digamos, en la vida, mucho más importantes que cuando estemos en casas sucedentes eh, o en casas cadentes, ¿ok? Entonces, aquí pues el eclipse 21 de agosto sobre mi Saturno. ¿Qué pasó? Digo, obviamente ese día no pasó nada, porque eso sí, los tránsitos tienen una orden, tienen
unos días de concesión, pero sobre todo los eclipses, ¿no? Entonces, aquí lo que pasaron unos días después, me pasaron muchísimas cosas, no les puedo yo contar, pero fue de verdad una tras otra. Primero me asaltaron, llevaba a mis perras dentro del coche, entonces llevaron a las perras, que afortunadamente luego recuperé. A la semana se murió una amiga, después me enfermé, después, bueno, pasaron de verdad como muchas, muchas situaciones que bueno, pues aquí tenemos claro por qué, ¿no? A lo mejor si hubiera sido mi Venus, no hubiera sido, por supuesto que nada negativo. Y también yo tenía que trabajar, pues, muchas situaciones con respecto a mi Saturno, obviamente. ¿Qué me afectó? Pues me afectó en el planeta que estaba en esta casa a nivel público, porque todo se volvió muy público, porque por la cuestión de mis perras se compartió por miles de personas en Facebook, entonces al final la historia se volvió completamente pública, ¿no? Entonces eso me afectó. Saturno rige mi casa 3, porque mi casa 3 es Capricornio, que son los coches. En fin, tenemos que estar relacionando los tránsitos, cuáles son las casas que rige el planeta que está acá, ¿no? Que está aspectada. Entonces necesitamos tomar en cuenta qué iba a pasar en mi casa 3 a nivel de movimiento, de viajes, de comunicación, en mi casa 10, que era pues mi casa más pública, y obviamente mi trabajo, porque también me afectó todo ese tema. No pude trabajar, tuve que estar en otras cosas y también salí afectada por ese lado, y fue un parteaguas en mi vida realmente en todos los sentidos. Entonces vamos a hacer un resumen de todos los aspectos que sucedieron por esos días, porque creo que justamente aquí se puede reflejar todo en lo que nos tenemos que fijar cuando estamos pues persiguiendo los tránsitos o monitoreándolos. Primero que nada, Saturno era el planeta afectado por este eclipse. Saturno es el regente de mi casa 3 y de mi casa 4. La casa 4 es la profecta, así que tiene una mayor importancia. Por otro lado, la casa 3 tiene que ver con transporte, tiene que ver con viajes cortos, ¿no? Como idas y venidas. Justamente el asalto fue cuando yo estaba regresando a Tepoztlán, que es donde yo vivía. Es un viaje de 1 hora aproximadamente. Entonces, bueno, pues cae aquí, ahí es donde sale afectado. También salió afectado, obviamente, pues mi familia, ¿no? Y tuve que regresarme a vivir un tiempo a casa de mi mamá porque no tenía cómo ir y venir, y etcétera, y además por la cuestión de los perros, que quería estar presente para ver si se podían recuperar. Después, bueno, la casa en donde está Saturno, obviamente, que es la 10, pues mi trabajo se vio afectado, mi profesión, también mi imagen pública, les digo, porque todo fue muy, muy loco esa época, pero todo fue muy expuesto. Por otro lado, están, si nos fijamos, Sol y Venus, que también son importantes, pues Sol también estuvo involucrado en este eclipse. Venus estaba transitando por Marte y por Mercurio, que si se dan cuenta hay una oposición aquí. Y bueno, pues Mercurio también tiene que ver con el transporte, con los coches, etcétera. Marte pues es el regente de mi casa 6, que son las mascotas, y de mi casa 1, que soy yo a nivel físico. Y Marte también estuvo involucrado en el eclipse. Así que si nos damos cuenta, pues prácticamente todas las casas, casi todas las casas estaban involucradas. También Mercurio, que de alguna manera se vio también tocado por estos tránsitos, pues es el regente de mi casa 8, que tiene que ver con muertes, que tiene que ver con transformaciones y crisis emocionales. Y yo estaba pasando por una crisis emocional independientemente de todo lo externo. Así que por ahí también tocó, y obviamente la casa 11, que es la de los amigos. Ahora aquí Venus, pues fue quien aminoró realmente, quien hizo un poco más leve todo lo sucedido, porque pues Venus es mi mejor planeta en principio por ser carta de noche, y estuvo transitando por Marte, que rige la casa 6, la naturaleza per se de Marte, y mi casa 1. Entonces Venus, al final todo salió bien, yo recuperé a mis perras, no sufrí daños físicos, realmente no me hicieron nada. Entonces al final del día no pasó nada grave. Obviamente fue una temporada de muchos sustos, obviamente la pérdida de mi amiga, pero también al final pues tenía una enfermedad que ya era muy dolorosa. Entonces al final pues Venus terminó, digamos, haciendo algo bueno también. Pues todo lo que nos sucede obviamente es un aprendizaje. Y en cuestión de Mercurio, que rige la parte emocional
Y la parte de amigos, pues recordemos que está en la casa del planeta que sufrió este tránsito en Capricornio, ¿ok? Entonces no nada más es porque estaba aspectado por Venus que estaba involucrado, sino porque está en la casa del planeta aspectado y Mercurio, como ya les comenté, son los viajes, son los coches, etcétera, pero también rige la casa 8 y la casa 11. Entonces, si vemos, pues todo lo que está involucrado es muy, pero muy interesante. Y si le buscamos, a lo mejor encontramos todavía más cosas, pero esto es lo que les quiero explicar. ¿Cuáles son los tránsitos a los que sí tenemos que poner atención? ¿Ok? Yo de todas maneras les recomiendo que ustedes monitoreen en general cómo les afectan los tránsitos en sí, chequen muy bien cuáles son los aspectos que ustedes tienen en su carta, los aspectos difíciles, sobre todo las conjunciones, las cuadraturas y las oposiciones, porque si llega un mismo planeta a ser un aspecto que ustedes ya tienen de por sí, pues ahí también hay que ver qué es lo que les está activando a ustedes. Ok, entonces pues la verdad es que podríamos pasar días poniendo otros ejemplos, etcétera. Recuerden también en la astrología tenemos la regla de 3. No podemos dar por hecho que algo va a suceder porque tengamos un tránsito o porque en el retorno solar haya una señal o porque en las progresiones, o sea, hay una regla de 3 que en la astrología que decimos que si algo lo vemos confirmado 3 veces, quiere decir que prácticamente es imposible que no suceda, ¿no? Así que pues aquí vemos que hay varias cosas que nos están avisando que pues algo es muy posible que suceda y sobre todo que el eclipse tiene de por sí ya un poder extra en todo esto, más la casa perfecta. Y bueno, pues la otra cosa pues es que son casas angulares. También les comento, cuando tenemos eclipses en casas angulares, las casas angulares es la 1, la 4, la 7 y la 10, normalmente lo sentimos mucho más porque son puntos cardinales, son puntos de cambio y casi siempre implican un parteaguas. Así que pongan mucha atención cuando los nodos y la temporada de eclipses les toquen en casas angulares porque tendrán siempre un mayor efecto sobre ustedes. Pues espero les haya gustado esta explicación. Voy a intentar sacar de repente este tipo de clases breves para quienes están interesados, pues obviamente en ir perfeccionando sus técnicas astrológicas. Y bueno, pues si les gustó este video, por favor, compártanlo. También tengo las clases que están grabadas de Conócete a ti mismo a través de tu carta natal, por si quieres tener mejores bases, por si aún no te sientes confiado con respecto a los tránsitos. Es una clase, bueno, es un webinar de alrededor entre 9 y 10 horas, que realmente es mucha explicación, es mucha información y pues ustedes necesitan como trabajarlo por su cuenta, es mucho autoestudio. Los astrólogos lo que hacemos toda la vida es estudiar por nuestra cuenta a través de nuestras cartas, a través de cartas de nuestros clientes, amigos, familiares. Entonces realmente es la única manera de entender, ¿no? A través de la práctica y a través del análisis de la propia carta natal. Así que les dejo el link abajo de este webinar por si lo quieren tomar. Yo les mando además material, les mando libros en PDF, libros que se necesitan tener si quieres saber de astrología. Les mando material complementario como de ayuda para poder entender y llevar mejor el análisis de la carta. Y pues me ayudan mucho también si comparten la información y si comparten pues este tema de que hay un curso disponible. ¿Ok? Espero estén muy bien y nos vemos muy pero muy pronto.